Vamos al capítulo 16 de Mateo. Saludos, hermanos, qué gusto que están con nosotros. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Yo leo el 13, ustedes el 14 y en el 20 nos unimos, ¿les parece? Mateo capítulo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ustedes? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Si uno tuviera una declaración que es tan importante, recuerden ustedes cuando hacen, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, cómo hacen en una sede, quiénes van a ser los equipos y todo eso, toda la prensa está ahí porque van a hacer un anuncio que le interesa al mundo, básicamente. Pues ese anuncio se queda muy chiquito comparado con este anuncio. Sí, todos los profetas hablaron de la venida de Cristo, pero este tema de la iglesia ninguno sabía. De hecho, quiero que noten algo bien interesante en Juan 1, vamos a Juan 1. Cuán importante es la iglesia para el Señor, eso es la lección ahorita, ¿no? En Juan 1 tenemos el profeta más grande que ha nacido de mujer era Juan el Bautista. Y eso lo dijo el Señor Jesús. De tal manera que si Él le llamó así, así es Él. Entonces no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Ni Elías, ni Jeremías, ninguno de ellos, ni Isaías. Él le pone como el más grande de los profetas que ha nacido de mujer a Juan el Bautista. Recuerden ustedes que Él le llevaba 6 meses al Señor porque eran primos en segundo grado. Porque la mamá de Elizabeth y María eran primas. ¿Se acuerdan? Eso en Lucas se ve eso como cuando se cruzan las barrigas, salta en el vientre de Elizabeth Juan. Es impresionante eso, que dice el Señor, Él va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que era un muchacho impresionante ese Juan el Bautista. Pero en Juan 1:29, mire lo que dice él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Él le reconoce como el Mesías, como el Cordero de Dios, desde Abel que ofrece el Cordero. Siempre Dios ha determinado que la manera de acercarnos a Él es a través de Cristo, el Cordero. Y aquí Él reconoce al Cordero. Y esto es impresionante porque este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, la declaración de Juan el Bautista, obviamente Dios le mostró eso, porque él dice esto, ¿no? Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Y ese es el punto a donde quería ir. Ellos crecieron juntos, obviamente, de cuando eran chicos, niños, crecieron, pero él nunca le vio como el Mesías hasta que el Espíritu le mostró eso. Y el Padre fue el que le mandó a hacer eso, porque dice: yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, qué impresionante, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, la declaración más grande que el Señor hizo cuando estaba aquí en la tierra era esa, que Él vino a establecer su iglesia.
No que la había establecido o la estaba estableciendo, sino que establecería en el futuro. Y la iglesia empieza en Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo. Y quiero que examinemos este tema, porque este tema es muy importante. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La declaración que tú acabas de hacer, eso vino directamente del Padre. Ningún hombre te dijo eso. O sea, él no podía deducir eso. Lo que él dijo con la boca era una revelación que el Padre le hizo a Pedro, y Pedro habló. Básicamente era la boca de Dios usando la boca de Pedro. Ese es el punto aquí. ¿Y cuál era la declaración que él hizo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que Pedro dijera eso ahorita y más tarde le negara, ni él mismo entendía muy bien lo que dijo. ¿Entiende? Pero él nunca se vio como la base de la iglesia cristiana, jamás. Él nunca se vio como el primer papa, y no hay tal cosa en la Escritura. No existe eso, eso ya es invento humano después. Y realmente no me interesa lo que diga el papa, porque no es la autoridad es Cristo. Y él dice aquí: tú eres Pedro. Cuando ustedes ven la explicación que hace Scofield abajo, dice, en el griego hay un juego de palabras en esta declaración. Tú eres Pedro, que es Petros, una piedra. Y sobre esta roca, que es la declaración que él hizo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca es que va a ser edificaré mi iglesia, dice el Señor. Sobre esa verdad de que Él vino a morir por nosotros, Él es la piedra angular. Ahora, es muy importante ver si Pedro se vio él como la roca o si realmente Cristo es la roca. ¿Entiende eso? Entonces, la iglesia está basada en Cristo, en las enseñanzas de Él, no en Pedro ni en Pablo, ni en ningún hombre hoy día, tampoco. Aunque salga en la radio y haya escrito libros, eso no importa. La base de la iglesia es la enseñanza del Señor Jesucristo y no los conceptos o las ideas humanas. Y dice aquí: tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es que la roca es Cristo, edificaré, y es futuro. O sea, la iglesia no había empezado cuando el Señor estaba ahí, y no podemos juntar a Israel con la iglesia. Hay dos dispensaciones diferentes. Hay quienes quieren meternos a nosotros, a Israel, en la iglesia. Eso es imposible. Si yo no tengo que ser judío para ser cristiano. De hecho, eso era lo que demandaban los judaizantes, que habían que circuncidarse y guardar los ritos de Moisés para poder ser cristianos y ser salvos. Cosa que se armó un zafarrancho ahí y un problemón, que en Hechos 15 se hizo un concilio. Miren ahí, ¿no? En Hechos 15 se reúnen en Jerusalén los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, porque dice en el 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Básicamente están queriendo que sean judíos para luego poder ser cristianos. Eso no está en la Biblia. Todas esos lavamientos de manos, esos que andan con la gorrita y que se cargan la ley en el cuerpo, y nada que ver. Yo no tengo que ser judío para ser cristiano. Escúchame eso, ya me están judaizando. Y aquí estaban obligándolos a que se circunciden. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 15, que la orden fue que no hagan eso, que no debían judaizar a los gentiles. Es decir, no debían hacerles judíos de religión para ser cristianos. Porque ahorita ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Entonces, cuando el Señor hace esta declaración, mire, dice Él sobre esta roca, que es Él es la roca, y Pedro lo vio así a Él. Pedro vio al Señor Jesucristo como la roca. Él no se vio como la roca. Se edificará la iglesia. Hemos dicho que son las enseñanzas de Él. Las enseñanzas de Él. Y la única manera de conocerle a Él es en el Antiguo Testamento, ver los tipos de Cristo, cómo iba Él a hacer las cosas. Y está desde Génesis 3:15, cuando Dios dice que de la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, le iba a golpear en la cabeza a la serpiente, a Lucifer, y él le iba a golpear en el calcañar. Sí, desde el 3:15, los teólogos le llaman eso el protoevangelio. Es la primera vez que Dios da a conocer que su hijo iba a venir. Y segundo, en el 3:21, ¿cómo iba a ser la solución? Era derramando sangre, porque Él vistió a Adán y Eva de pieles. Y para vestirles de pieles tenía que matar animales. Entonces derrama sangre, y está dicho en Hebreos que sin derramamiento de sangre, sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces la primera vez que Dios da a conocer que era a través del sacrificio de su hijo que iba a haber la salvación. Y es obvio que Adán y Eva aceptaron eso, porque se lo enseñaron a sus hijos. Y Abel trajo un cordero.
¿De dónde agarró la idea que tiene que ofrecer un cordero a Dios? A menos que sus padres le habían dicho. ¿Y de dónde agarraron los padres eso? Porque Dios les explicó cuando Él les vistió de piel de animal. ¿Entiende eso? Siempre me preguntan a mí si Adán y Eva eran salvos. Yo creo que sí. Porque solamente una persona que cree enseña eso. Que le enseñó a Abel. Abel trajo un cordero y el otro no. El otro trajo fruto de la tierra porque era labrador y Dios no lo aceptó. Dijo, si te vas a venir a mí, tienes que venir a través del cordero. Y siempre es por medio de Jesucristo. Entonces ahora, la declaración del Señor dice que sobre esta roca, y la roca es Cristo, nosotros podemos verla ahora en la opinión de Pedro. Vamos a primera de Pedro, a ver qué dice Pedro del tema. ¿Ok? En primera de Pedro 2, él hace una comparación a la iglesia con un edificio, y nosotros como las piedras que se edifican en el edificio. Dice, desechando pues toda malicia, 2:1, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de ¿quién? Siempre tienes que venir con el cordero. O sea, si vas a venir a ofrecer un sacrificio, tiene que ser con el cordero, a través de Cristo, porque es lo único que Él acepta. Si Él aceptara nuestras obras sin Cristo, sin la fuente, el Espíritu Santo promoviendo eso, si no aceptara nuestras obras en la carne, entonces van a la cruz de Cristo. En vano murió si yo puedo ser salvo por mis esfuerzos. ¿Entiende? Entonces le dice aquí, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que esa es la base, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, es el cimiento, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Que es interesante aquí que Pedro pone al Señor Jesucristo como la roca de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Ese es Pedro. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo en 1 de Corintios 3. Entonces las enseñanzas de él son las que nos importan a nosotros, no las que dicen Calvino o cualquier otro, ¿no? En 1 Corintios 3, vamos a ver ahí. Voy a leer desde el versículo 9. 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Otra vez está comparando con un edificio, ¿no? Bueno, en este caso él dice una labranza primero, como una planta, y luego le dice como un edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Entonces, para Pablo, la roca de la iglesia, donde está fundada la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ese dato es muy importante. Y ahora quiero que vean que para Pablo, la autoridad no era Pedro, sino el Señor. Al punto que Pablo le exhorta a Pedro porque estaba actuando hipócritamente, como camaleón. Vamos a ver en Gálatas eso. Entonces no hay tal cosa de que Pedro era el Papa, si ustedes quieren, porque no hay tal cosa. Además en la Biblia no había esas distinciones entre ellos ni jerarquías, para nada. Y el maestro siempre era el Espíritu Santo. En Gálatas el capítulo 2, miren lo que dice ahí. Pero cuando Pedro vino, dice el 2:11, a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, estaba doble cara, ¿no? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ya saben que Bernabé fue el que le lleva a Antioquía a Pablo, cuando nadie lo quería porque decían que era un espía, que
era mentira que se ha hecho cristiano. En Jerusalén no querían a Pablo, porque era un perseguidor de la iglesia. Entonces le lleva a Antioquía, y lo interesante es que de Antioquía es que el Señor les manda a Pablo y a Bernabé de misioneros al mundo. Ni siquiera de Jerusalén, sino de Antioquía. No hay jerarquías. Uno diría, fue Pedro el que le mandó. No, fue en Antioquía, y la iglesia de Antioquía era de gentiles, de griegos. Entonces otra vez Dios está en control, no ningún hombre. Ese es un dato muy importante. Y dice aquí, en su simulación participaban también los otros judíos, 2:13, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y dice aquí en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Sí, el tema aquí es que básicamente no se puede mezclar la ley y la gracia. Y lo que hace él aquí al decirle a Pedro que deje esa simulación, es decir, cuando vienen los judaizantes o vienen los de la circuncisión, dice aquí, los que promovían esto de que tienen que circuncidarse o guardar los ritos de Moisés para ser salvos, vienen ellos y Pedro dice, no, sí estoy de acuerdo con ustedes. Se van ellos, no hay ningún problema. Pedro dijo, ya deja de hacer eso, ya estás de camaleón. Es un camaleón, o sea que cambia de color, ¿me entiende? Entonces, o somos carne o somos pescado, pero no entiende el punto aquí. Y el tema con los fariseos es que les caracterizaba la hipocresía, ni entraban ni dejaban entrar. Entonces, la enseñanza del Señor Jesucristo en la iglesia es lo que va. Y aquí no hay jerarquías. Porque si ven conmigo en el capítulo 2, bueno, voy a leer desde el 1 de Gálatas, para ver qué influencia tenía Pedro en Pablo. Dice él, y voy a leer aquí desde el versículo 12. 1:12 de Gálatas. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ver, Pablo, ¿qué era lo que compartía? ¿Lo que Pedro le dijo? ¿Qué? Era de lo que Jesucristo le dijo audiblemente. Acuérdense que 3 cosas: conocer la voluntad de Él, al justo, y vas a oír la voz de su boca. Así. Entonces Él le daba directamente. Entonces, lo que nosotros tenemos a través de las cartas de Pablo son las enseñanzas de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que los apóstoles enseñaban, hablando de la doctrina apostólica, realmente, ¿qué enseñaban los apóstoles? Lo que aprendieron de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que enseña en la iglesia básicamente? Es Cristo, a través del Espíritu Santo. Ese es un dato muy importante. Ahora, dice aquí, yo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, ¿y qué más? Y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con ninguna persona. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, escuche esto, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuántos días? En 15 días, ¿qué le podía explicar Pedro a Pablo? ¿Un curso intensivo de 24 horas diarias? Nada que ver. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que viene siendo el medio hermano. Él es el que escribió Santiago. El libro de Santiago es Jacobo, Jacobus, que era el medio hermano del Señor porque era hijo de José y María, que creyó. Y él era uno de los líderes en Jerusalén. Interesante eso. Después de la muerte y resurrección del Señor, él cree y es uno de los líderes en Jerusalén, un medio hermano del Señor Jesús.
Entonces habló con él, Pedro, y habló también con Jacobo, el hermano del Señor. Dice, ¿tenía el Señor hermanos? Pues claro, aquí dice Jacobo, el hermano del Señor. Era su hermano. Sí. Y luego dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El 2.1 ahora, vamos al 2.1. Después, pasados 14 años, o sea, 3 años, ¿cuántos días se vio con Pedro? Y luego después de 14 años, mire lo que dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Nosotros siempre tenemos la idea de que Pablo luego ya era un gran predicador. Para nada, le tardó. Y 3 y 14, ¿cuánto vienen siendo? 17 años. Y mire lo que dice aquí, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, como diciendo, a ver, el mensaje que recibí del Señor, a ver, hermanitos, ¿ustedes qué opinan? A los que, como está Pedro, está Jacobo, que eran como líderes en Jerusalén, ¿no? Y dice que él en privado se les explica lo que él está compartiendo, a ver si hay algún problema con lo que él está compartiendo. No debía haberlo, porque él recibió del Señor directamente. ¿Se acuerda de eso? Mira, ponga un dedo ahí, vamos a 1 Corintios, verá. En 1 Corintios 15, él dice por qué predicaba, o sea, él define lo que es el evangelio, en otras palabras. Porque cuando uno dice, crea el evangelio, y dice, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es el sermón. No, para nada. El evangelio, él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. A él, el Señor le dijo cuál es el evangelio. Este es el evangelio, tienes que predicar esto. Y el que cree estas buenas noticias es salvo. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Aquí dice aquí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Qué interesante, ¿no? Él dice cuál es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió cumpliendo las Escrituras, cumplió las profecías, porque los profetas y Moisés hablaban de la venida de él. Y dice Pablo, eso me lo dijo el Señor. Este es el evangelio que dijo el Señor. ¿Crees a estas noticias? Eres salvo. El Espíritu Santo te sella, Efesios 1:13, y empiezas la vida nueva en Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces la conversión basado en el evangelio. Hoy día ni se predica el evangelio, hombre. Pues ya. Ponte a predicar el evangelio. Este es el evangelio. Aquí dice 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y él se va ahí explicando qué es el evangelio. Ese era el mensaje que él compartía. Hoy día ya ni se predica el evangelio. Hoy día es, ven al Señor a que te dé no sé qué y no sé cuánto en el concierto, porque ya ni hay predicadores, ahora es puras novelas. Y entonces la gente oye eso y está emocionada y dice, no, pues yo sí acepté. ¿Aceptaste qué? Y luego después dice, no, pero si él es cristiano. No, ¿cuál cristiano? ¿Sabe lo que dicen ahora? Que de cada 100 personas solamente 15 son cristianos realmente. No. ¿Han oído el evangelio? Sí. Hagan una prueba cuando ustedes se encuentran con una persona que dice que es cristiana. Pregúntenle por qué es cristiano. Y es impresionante las respuestas que yo oigo. La única que realmente es válida en la Biblia de por qué eres cristiano es porque tienes al Espíritu Santo. Porque el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. ¿Estamos? Romanos 8:9. Si la persona ni siquiera entiende el papel del Espíritu Santo, como pasó en Hechos 19, miren lo que pasó ahí. No pueden ser de la iglesia. Y la iglesia no está formada de simpatizantes. La iglesia está formada de todos los que han nacido de nuevo. Lo que tenemos hoy día son reuniones y espectáculos religiosos que promueven experiencias religiosas. Eso no es la iglesia. Necesitamos volvernos a lo sencillo de la Escritura y realmente tener una iglesia local, en donde la palabra la palabra del Señor es la autoridad. No nuestras ideas, no nuestros programas,
nuestras cosas humanas de mercadotecnia y eso, nada que ver. Donde el Espíritu Santo obra de verdad. Y Él es el que edifica la iglesia y Él trae a la gente a la iglesia, porque Él añade a la iglesia. La iglesia es de Él, no es nuestra. Entonces, les di un versículo. En Hechos 19, exactamente. Cuando Él llega a Éfeso, miren lo que dice ahí 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ese dato es bien interesante, ¿no? Discípulos, ciertos discípulos. ¿Discípulos de quién? Porque hoy día dice, Él es mi discípulo. Digo, oye, no hables tonterías, por favor. ¿Cómo que es tu discípulo? ¿Quién te mandó a ser discípulos a ti? El Señor dijo, me seréis testigos. O sea, tienes que hablar de Él, no de ti. Ahí estamos en un problemón, ¿entiende? Cuando el hombre se pone por encima del Señor y las literaturas humanas se ponen por encima de la Escritura. Yo voy a hacer caso a lo que dice aquí. A mí qué me importa lo que opine el fulano. Me dice, estaba en una reunión de pastores, y no les voy a decir de qué denominación, porque ya eso no es lo de menos. Y me dice este líder de la organización, me dice, oye Wilson, está comprobado que si predicas de negro con corbata negra y camisa negra, ya no más faltaba que me pinte las uñas de negro y los labios de negro y ponga rímel. Ya no más faltaba eso. Está comprobado que si predicas así la gente te oye, dice. Sí que me sacó de quicio. Digo, qué estupidez estás diciendo, ¿qué te pasa? Entonces Juan el Bautista, ¿qué traje usaba pues? Y él se enojó. Dice, era de piel de camello negro, dijo. Pero ya bien enchilado, se fue a sentar en otro lado. No le gustó lo que yo le dije. ¿Qué te pasa, Juan el Bautista? La gente venía a oírle en el desierto, a pesar de lo que era tan directo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que necesitas no es un traje negro, necesitas al Espíritu Santo. ¿Acaso Pedro, en el primer sermón, fue la astucia de él? ¿No ve que él era un pescador elocuente, algo así? Era el Espíritu Santo que le usó. Claro que estuvo 3 años con el Señor y el Espíritu Santo ya le enseñó muchas cosas, que él mismo, poco a poco, ya cuando vemos en las cartas de él, ya se ve el entendimiento profundo de él, ya ha crecido en el Señor. Él mismo dice, más creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es interesante que es lo último que él escribe ahí en 2 Pedro 3:18, dice eso. ¿Entiende? Entonces este muchacho me dice, oye, dice, vamos a tener una reunión en nuestra denominación, algo así, y queremos que tú nos compartas a los pastores. Le digo, lo siento hermano, no puedo ir, no tengo traje negro. Y claro que no fui. Y miren aquí, hermanos, hablando de Juan el Bautista, miren lo que dice aquí. Hallando a ciertos discípulos, el 19:2 les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuándo? O sea, ¿cuándo recibes el Espíritu Santo? No cuando alguien te pone las manos y te caes, eso ya está extra, eso no tiene nada que ver con la Escritura. El que cree recibe el Espíritu Santo. Pedro tuvo que aprender eso cuando estuvo en la casa de Cornelio y nomás estaba hablando y de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ni siquiera hizo invitación ni nada. O sea, todas esas cosas humanas no nada que ver. El que cree ni siquiera dice que tienes que arrepentirte. El tema del arrepentimiento del sermón de Pedro en Hechos 2, que lo vamos a ver en un momento, tiene que ver de que se arrepientan de haber matado al Mesías, no que se arrepientan de sus pecados. Ahora, yo me arrepiento de mis pecados, ¿eso quiere decir que mañana no los vuelvo a hacer? No, eso no me salva. Lo que me salva es creer al Evangelio para que me selle el Espíritu Santo y ahora sí en el poder de Él, la carne ya no manda. ¿Ve la diferencia? O sea, muchas cosas que nos están enseñando están mal. Y si la gente no pasa al frente, ya no es cristiana. Oye, ahí sentado puedes recibir a aceptar al Señor. No tienes que pasar al frente. Me dice un fulano, dice, es que yo no lloré. Dice, ¿y a mí qué? ¿Crees o no crees? Tengo un muchacho que cuando yo no podía manejar me llevaba a Monterrey cuando voy a la iglesia allí. Se llama Pepe. Y entonces estamos en la reunión y a Pepe, al chofer, le dice, ¿y tú eres cristiano? Y él hace así. El día que regresamos, después de ese que le hace así, ya no se le acabó al pobre. Yo digo, a ver, ¿cómo que así? Entonces eres inconverso. O sea, ¿cómo que casi, estás como el Agripa ese que dijo, y por poco me persuades a ser cristiano, ¿se acuerdan? Oye, o crees o no crees. No, sí creo. Entonces, ¿por qué andas diciendo así? Di que eres cristiano. ¿O mierda qué tienes o qué? ¿Crees o no crees? Para explicarte otra vez. No, yo sí creo. Dijo, no, sí creo. Dijo, no, hombre, al pobre no se le acababa ya. Bueno, ¿crees o no crees? Ahí está el punto. Y el que cree, el Espíritu Santo le sella, ahora es parte de la familia. Quiero que vean esto. Dice aquí, entonces les dijo, ¿recibiste del Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Creísteis en qué?
El Evangelio, que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Ya lo vimos en 15:3 de 1 Corintios. Y dice él aquí, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero son discípulos. Y dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué eres cristiano? Bueno, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque voy a las reuniones, porque canto en la alabanza. Soy líder ahí. Ah. ¿Y el Espíritu Santo? Ni siquiera he oído que hay Espíritu Santo. No eres cristiano, eres religioso. Ve el punto aquí. Y el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que tienes que nacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene que entrar a una persona. Esa es la gente que son parte de la iglesia. O sea, gente que no tiene el Espíritu Santo no son parte de la iglesia. Me dice un caballero, dice, oye, en la iglesia donde yo asisto, el pastor ahí no nos dice hermanos. Porque yo veo que tú a todos dices hermanos. Digo, claro, si es creyente, claro que es mi hermano, porque si no, no es ni primo, no es nada. ¿Me entiende? Vecino. O paisano, como decimos nosotros. Y dice, y él desde el púlpito cuando se dirige a la gente nos dice amigos. O sea, no dice hermanos, sino dice a los amigos. Digo, pues es que él les ve a ustedes como inconversos. O él también es un inconverso, no ha entendido. Dile la próxima vez que le veas, dile, oiga, yo soy cristiano y si usted es cristiano somos hermanos. ¿O a poco no dijo eso el Señor? En Mateo 28:10 dijo el Señor a las mujeres, díganles a mis hermanos que los voy a ver en Galilea, que ahí me esperen. Y tanto esperó el Señor poder decir eso, porque Él les dijo, ya no les llamaré siervos, les voy a llamar amigos. Pero ya después de la resurrección dijo, estos son mis hermanos. Y ese es el plan de Dios, que Él sea el primero entre muchos hermanos. Ve el punto. Entonces aquí en el 19 dice Él, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ahí encima fueron bautizados. Y ahí sí se conoce, dice, ellos dijeron en el bautismo de Juan. Un bautismo de arrepentimiento de los pecados. Pero ¿quién te bautiza en el Espíritu Santo? Es decir, que el Espíritu Santo entre a morar en uno, es el Señor Jesucristo. Todo lo demás es antes de Cristo. ¿Sí? La clave es que Cristo entre a morar en la persona. Ese es miembro de la iglesia, ese es miembro de la familia de Dios. Y eso es lo que queremos en la iglesia. Si tú vas a traer gente que no son creyentes a las reuniones, estás en un problema. ¿Por qué? Porque él va a estar en contra. Mire, estoy en una reunión y me dicen, hermano, dice, queremos que venga a la reunión de negocios de nuestra iglesia. Esas reuniones de negocios tienen que traer la policía, en serio. Están tremendas. Y digo, ¿y yo qué voy a hacer ahí o qué? No, más para que observe, dice, y a ver si nos da alguna opinión de algo. Me dicen, digo, ok, conste, yo no voy a meter, no voy a opinar en nada. ¿Y sabe cuál era el problema de la reunión de negocios de esa iglesia? Es que estaba llegando mucha gente y no tenían sillas. Y un tipo que estaba ahí en la reunión dice, pues ustedes tienen la culpa, ya dejen de invitar y ya no hay problemas de las sillas. Yo le quedo oyendo, digo, este es inconverso, ya no es cristiano este. Y en lugar de decir, bueno, vamos a ver si compramos nosotros las sillas, algo así, no, dijo, no, pues ya no inviten, ¿para qué invitan? Qué tremendo, ¿no? Solo el diablo opina así. Después de la reunión me acerco y le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo, ¿qué? Dijo, explícame, ¿cómo fue que conociste al Señor y tú aceptaste al Señor? ¿Quién te compartió el Evangelio a ti? No, dijo, yo no creo en esas cosas, yo nomás vengo aquí por mi señora, dijo. Inconverso. Y cuando yo le dije al pastor que ese hombre era un inconverso, que tenga cuidado, que le iba a causar muchos problemas porque iba a ser un instrumento del diablo, ¿qué te pasa? Dijo, si es el que diezma, el más fiel, que no sé qué, el que más me apoya. Dijo, oh, hijito, ya estás tronado. Impresionante tener dentro de la iglesia inconversos, porque les pregunto, aquí a todos vamos a tener que hacerles unas preguntas, ¿me entiende? A ver quién realmente es cristiano para ver con quién contamos, pues. Oye, que hermano, digo, ya estuvo, que ya no, ya... ¿Ah? Estoy de acuerdo. Oye, hermano, ya estuvo, que nos vamos a quedar solos aquí. Es que había unos dos pastores amigos que venían a estudiar conmigo los lunes, porque yo tenía un estudio de todas las lecciones los lunes con varones de la iglesia y otros pastores. Y estos dos venían de una iglesia y siempre quejándose de la gente, ¿no? Digo, no te preocupes, tú sigue creciendo, que el Señor te use. Finalmente se quedaron 8 en esa iglesia. Después de años me entero, porque los perdí, ya no regresaron más. Y para acabarla de amolar, los dos pastores se pelearon entre ellos. Entonces cada quien agarró su camino y el uno le decía a los, ¿para qué estabas enseñando esas lecciones? ¿Viste cómo desanimó a toda la gente? Que no sé qué.
Y entonces cuando él me habla a mí la primera vez, le digo, no te preocupes, por fin tienen iglesia con esos 8, porque los demás eran inconversos que se fueron. Y me queda viendo en shock. Digo, y además, el único chance que tienes es predicar el Evangelio para que gente nazca de nuevo, porque si no nacen de nuevo, no tienen el Espíritu Santo, no importa cuánto te prometan, no lo van a hacer. ¿En qué poder lo van a hacer? La carne es enemiga del Señor, punto. Te van a estar serruchando el piso todo el tiempo, boicoteándote todo el tiempo. Pasan los años y le veo y le digo, ¿y cómo les va a ustedes? No, dice, ya estamos juntos otra vez, dice, ahora sí tenemos iglesia. Dice, porque ahora sí los que nos reunimos somos creyentes. A mí siempre me dicen, oiga, su iglesia debe ser una iglesia enorme, ¿verdad? Digo, no somos muchos, pero todos somos cristianos. ¿Puedes imaginar eso? En el tema ese del Igle Crecimiento, esas clases que dan, en las estadísticas en los Estados Unidos, solo 15 de cada 100 son cristianos, el resto son espectadores. Y de hecho, hay un pastor allá, Bill Hull se llama, que escribe un libro de discipulado, y dice que un norteamericano ve a la iglesia, al staff, los pastores ahí, los que están metidos trabajando como son trabajadores de la iglesia, se cobran su sueldo y todo. Ponte una iglesia que tiene 20 gentes que están trabajando. Dice, la iglesia en los Estados Unidos ahorita, esa gente que está a tiempo completo trabajando a sueldo, ellos programan todo y ellos lo presentan a la gente y la gente viene a ver lo que están haciendo ellos. Esa es la iglesia hoy día, la iglesia moderna, dice. Eso sí, la música tiene que ser increíble, o sea. Por eso ahora todos estos de la farándula evangélica que tienen iglesia, el enfoque está en las emociones. Te lo digo, está en las emociones. No es por ahí, no es por el alma, es por el espíritu. Y eso de que te sientes bonito, porque la gente dice, ay, dice la alabanza aquí se siente bonito. Y luego me preguntan a mí si me gustó a mí, y digo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Era para mí o qué? O sea, ahora resulta que la alabanza yo tengo que aprobar o no aprobar, óigame. Entonces, ¿y el mudo? ¿Dónde queda el mudo? ¡Qué bárbaros! No, pues ya regaron el tepache, como digo yo. Nada que ver, nada que ver. Sí, el punto aquí, lo que estamos viendo, dice, ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo? Si no, no eres creyente. Y la iglesia llena de gente que no tienen al Espíritu Santo es un problema, porque hay que motivarles. Y yo me acuerdo al MC, se llama el maestro de ceremonias de una reunión, que está desde arriba de la plaza, pues canten hermanos, canten, ¿para qué vinieron? Digo, déjales que se vayan a la casa ya, bola de inconversos. O sea, ¿cómo van a cantar si no tienen al Espíritu Santo? Si no vinieron a alabar a nadie, vinieron a que Dios les ayude en quién sabe qué andan haciendo. Estoy en un cinema y había mucha gente en ese cinema, y me piden que predique ahí. Y obviamente yo estaba hablando del problema que un inconverso no tiene el Espíritu Santo y por eso las obras de la carne mandan en su vida. Y en la parte de atrás del auditorio había un montón de hombres con gafas, obviamente estaban crudos. Y yo les digo, ustedes los crudos que están ahí atrás, la única victoria sobre la borrachera es el Espíritu Santo, porque la borrachera no es una enfermedad, es la obra de la carne. Y en Cristo tienes la victoria. Nos separan y se van y nunca me volvieron a invitar más. O sea, ¿qué es la iglesia? Una reunión donde se siente bonito, o donde estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, realmente estudiando. Dice un músico, me dice a mí, dice, en las reuniones de ustedes deben meterle algún feeling. Feeling es una palabra en inglés para decir emoción, sentimiento. Digo, ¿sabes qué? Nosotros cero emoción, hermano. Porque esas emociones inducidas por nosotros no nos llevan a ningún lado. El gozo del Señor, eso sí te fortalece. El salmista decía, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Prefiero cuando el Espíritu Santo realmente está obrando en nuestra vida. Y no yo motivando a la gente y promoviendo el feeling. ¿Qué te pasa? No vamos a hacer eso. Ya no regresó el artista. Ya no le gustó. Sí, la iglesia está formada de creyentes, escúcheme bien esto, creyentes sellados por el Espíritu Santo, y ese es el chance que tenemos de crecer, porque cada creyente tiene un don, ¿sabe eso, verdad? Y el don no es para que él se jacte, sino para servicio de los demás, para ser de ánimo a los demás, de edificación a los demás, no para decir que yo tengo el don, ven a oírme a predicar a mí. No. Imagínense eso. Sabe que para mí, cuando hice la tarea en el compartir la palabra, cuando me doy cuenta yo que realmente hice lo que tenía que hacer, lo que me mandaron a hacer a mí,
es cuando él toma el micrófono, cuando yo he terminado y me retiro, dice, gracias a Dios por su palabra. Ya está. Gracias a Dios. Hice lo que tenía que hacer. Pero cuando alguien dice, gracias a Dios por el hermano Wilson, que no es que, no, ya. Me estaba presentando a mí mismo. O sea, ya el enfoque ya no es el Señor, sino ahora resulta que el hermano Wilson. ¿Y usted cree que yo puedo enseñarle a usted? No puedo. Ni me interesa. No voy ni siquiera a intentar eso. Lo que sí podemos es estudiar juntos, orando que el Espíritu Santo nos abra los ojos. ¿Ve la diferencia? Y esa es la iglesia. Bien sencillo es el formato de la iglesia. Hechos 2, ahí se ve. Vamos a ver en Hechos 2. Ahora, la iglesia donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Ahí estoy yo. Cuando oigo a alguien que dice, vamos a la iglesia, digo, no está haciendo a la iglesia, está haciendo al local donde se reúne la iglesia, porque ¿quién forma la iglesia? Nosotros. Ahora, ¿usted cree que esto es en iglesia? En el trasfondo de la religión antigua, para nada. Cuartucho, eso, 4 pelagatos, así dicen. Digo, no te equivoques. Somos hermanos del Señor Jesucristo que nos reunimos a crecer juntos. La iglesia somos nosotros, no el edificio, ni los programas, ni nada de eso. Ni los cantantes, ni nada de eso. Aquí el que manda es el Señor y su palabra. Esa es la base de todo lo que hacemos. Lo demás, sí cantamos lo que tú quieras, pero eso no es el énfasis. ¿Ok? En Hechos 2, aquí se nos da el formato bien sencillo de cómo funciona la iglesia. En el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Donde hay gente, ¿sabe qué hay? Problemas. Sí, en Hechos 6 ya tuvieron que buscar meseros porque ya estaban en problemas, ya habían problemas de discriminación. Y no importa que los apóstoles estén encargados. Donde hay gente hay problemas, porque necesitamos crecer juntos. Y dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primer punto. ¿Cuál era el énfasis que hacían? La enseñanza, la doctrina. Pablo dijo a los de Éfeso, yo a ustedes les di todo el consejo de Dios, no rehusé darles nada que fuera útil para ustedes. Ese es el enfoque nuestro también, estudiar juntos la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y el justo por la fe vivirá. O sea, la vida cristiana es por fe, dependiendo en Él. Pero si no sé, ni sé en qué creo, sí, para mí es interesante porque toda la gente que nos rodea, todos los de la prensa, los cantantes, hasta los chamanes, ¿no? Que Dios les bendiga. ¿Han oído ese no? Que Dios le bendiga, ¿no? Y algunos que se enteran que yo soy pastor, cuando se despide dice que Dios le bendiga. O sea, como que encaja, ¿no? Como ese es pastor, que Dios le bendiga. O sea, suena algo religioso, suena bonito decir que Dios le bendiga. Oye, espérame. ¿No te has enterado tú de algo interesante? Sí. Toda esta gente menciona a Dios. No más que mi pregunta es, ¿a quién se refieren? O sea, ¿de quién están hablando? Y si le rascan, no es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Porque para empezar, mire lo que dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. Resulta que ya nos bendijo ¿con qué? Y cuando alguien dice que Dios te bendiga, ¿qué está diciendo? No te ha vencido a ti todavía, es inconverso. Digo, espérame, yo soy creyente, ¿cómo vas a decir que me bendiga si ya me bendijo? Mira lo que dice Colosenses 2:10. Bueno, es que es un decir, ya cambia tus dichos, ya entérate. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros, ¿qué? Estáis completos en Él. Si estás completo, ¿te falta algo? No más que tengo que descubrir qué tengo, quién soy, etcétera. Ese es el proceso. Y el Espíritu Santo en 1 Corintios 2, eso es lo que Él hace. Miren 1 Corintios 2 y el versículo 12. 1 Corintios, capítulo 2 y el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Lea conmigo, ¿qué dice? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Que nos va a dar o ya nos dio? ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Lo que ya tenemos. Este es un asunto de descubrir todo lo que ya tenemos.
Todas las bendiciones en lugares celestiales en Cristo. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor cosas que Él ya nos dio, porque no sabemos. Y la iglesia es para eso, hermanos, para crecer juntos, descubriendo juntos todo lo que somos en Cristo. Si ustedes ven en Romanos 8, sí, Él es nuestro hermano ahora. El Espíritu mismo, dice el 16, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu, no al alma, a la mente, voluntad y emociones, no, sino al espíritu. De que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, ¿y qué más? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Implicando que por ser creyente de verdad va a haber persecución. Una, Efesios 2, 18, quiero que vean ahí. Efesios 2, 18. A mí me gusta este versículo. Y también dice el 18, vamos a leer el 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Ya no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y gentil. Y luego dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra advenedizo? Arrimado. O sea, un arrimado, dice, ¿no? Ya saben el dicho que dicen que el muerto y el arrimado. Ya no eres advenedizo, sino que conciudadanos de los santos. Escuche esto, conciudadano. ¿Qué es un conciudadano? Tenemos la misma ciudadanía. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahorita vamos a ver esto. Dice, somos conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? Entonces ahora resulta que ¿quién es nuestro papá? Dios. Y en Filipenses 3:20, miren lo que dice ahí. Eso es de las bendiciones que ya tenemos. Somos miembros de la familia de Dios. Eso implica que Dios nuestro Padre nos cuida, Él ve por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8. Y dice aquí en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener cuerpos glorificados, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la iglesia está compuesta de creyentes que tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va transformando a la imagen de Cristo. Y entonces podemos convivir juntos, crecer juntos. Porque aquí no hay ni un número uno ni número dos. Hay solo un número uno que es el Señor Jesucristo. Y aquí hay solo un maestro que es el Espíritu Santo. Y un solo manual que es la Escritura. Y ahí está, bien sencillo. Y dice Hechos 2 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero miren qué más hacían. Eso es bien interesante. Hay 4 cosas que se practicaban en la iglesia primitiva. Que es la sencillez con la que la iglesia debe mantenerse, ¿no? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el 2:42, en la comunión unos con otros. Si el término ahí, comunión, es la palabra koinonía. Ellos, en los primeros días, los creyentes participaban en comunión, oración, predicación, doctrina, iluminación divina, bautismo, la cena del Señor, milagros y gozo. En el 4:32, miren lo que dice ahí, 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La experiencia de los cristianos de la iglesia en Jerusalén en cuanto a compartir las posesiones no debe considerarse normativo para las iglesias o comunidades cristianas. Este compartir voluntario de posesiones en el tiempo de la persecución es una hermosa evidencia de la unidad de los creyentes. Sin embargo, debe observarse que este compartir en comunidad era voluntario primero, en época de persecución, y evidentemente se restringía a la iglesia en Jerusalén. No era algo que todos hacían. Ese es el punto. Pero eso para pensar en el tema de las ofrendas y los diezmos, algo así, ¿no? Porque donde se exige el diezmo, eso no se exigía en la iglesia, sin que dé de corazón. Y daban todo. ¿Sí, no? Y eso de la ley ya no entra en la iglesia. ¿Ok? Ese es otro tema que algún rato vamos a tener que evaluar en cuanto a lo que se vivía en la iglesia. Pero dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué más?
y en las oraciones. 4 cosas ahí. Los apóstoles, la enseñanza está primerita en la lista. La comunión es cuando estamos juntos así. El partimiento del pan es que comían juntos en las casas. Y dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, mire lo que dice ahí, comían juntos con alegría y ¿qué más? Y con una sencillez impresionante. Así es, esa es la iglesia. O sea, vamos a tener que regresarnos a lo básico. Y en Efesios 4 dice la meta o a dónde, en qué dirección va la iglesia. O sea, cuál es el propósito de la iglesia. Efesios 4, quiero que leamos juntos en el versículo 15. Mire lo que dice ahí, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, cada uno participando, recibe ¿qué? Para ir edificándose, ¿de qué manera? Eso es todo, hermanos. Eso es todo. Vamos a orar juntos. Señor, muchísimas gracias porque en un momento en nuestras vidas tú viniste a nosotros, nos abriste el entendimiento, nos salvaste, nos sellaste y nos pusiste a ser miembros de tu familia. Y ahora es hermoso también poder servir dentro de la familia, crecer juntos, conocerte juntos, el uno al otro, hacer el bien el uno al otro y ver por los demás. Señor, en estos momentos quiero agradecerte por tu iglesia. Sí debemos regresar a la sencillez de lo como era la iglesia primitiva, en donde tú eres el centro de todo y no nosotros. Eso es la base, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que constantemente nos está enseñando estas verdades y esta realidad única. Que el dueño, el que está edificando la iglesia eres tú y que tu palabra es la base de lo que creemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios.